Buenas, amados hermanos. Una vez más estamos en este tiempo de lo que hemos venido haciendo como Iglesia Centro Cristiano Coinonía y una vez más desde el hogar, ya porque estamos en plena cuarentena, entonces hemos tenido que recurrir a que es el hogar, hacer esta transmisión o esta grabación desde el hogar. Así que agradeciendo al Señor que Él es bueno. Creemos fielmente que Él va a producir en su iglesia cosas nuevas y maravillosas. Estamos entendiendo en este tiempo que Él quiere algo más de nosotros. Está buscando desde nuestro corazón lealtad, que podamos volvernos a Él de todo nuestro corazón. Y son algo que nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta porque nuestro deseo de la carne generalmente se va contra Dios, es decir, se rebela contra Dios. Entonces agradecemos al Señor el poder estar en pie aún, y yo doy gracias al Señor poder estar sirviendo de alguna manera en esta forma. Mientras tanto, nos hemos cambiado aquí al hogar porque aquí también tenemos a Kevin que nos puede ayudar con todo esto que es la tecnología y todo eso. Así que agradecemos al Señor este maravilloso tiempo. Quiero animarles a estar en pie, a estar mirando al Señor, a volver nuestros ojos al Señor. Él está esperando siempre eso. Él no nos obliga, pero nos habla y Él desea que vayamos y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Así que eso, amados hermanos, vamos a orar por esto, ¿ya? Padre, agradecemos poder impartir esta palabra, Señor. Agradecemos poder, Señor, contar con su presencia, contar con la ayuda de su Espíritu Santo para poder transmitir su palabra, para poder transmitir, Señor, lo que usted quiere decir a la iglesia y lo que usted, Señor, de alguna forma trae para que nosotros no nos quedemos donde estamos, sino que crezcamos, avancemos. Es verdad, Padre. Nosotros podemos ver que los tiempos son difíciles, pero también podemos aferrarnos a usted. Usted es nuestro socorro, usted es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nos acercamos a usted confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar ese socorro, Señor, esa ayuda, ese auxilio que solamente lo podemos encontrar en usted. Así que muchas gracias, Padre. Su nombre sea exaltado y que este tiempo sea para su gloria, Señor. Que se abra el entendimiento por el poder del Espíritu Santo en cada uno de los que escuchan, para que esta palabra también, Señor, pueda servirle de consejo, de ayuda, de dirección en cuanto, Señor, a este tema que trataremos en este día. Así que muchas gracias, Padre, que tu palabra llegue a los confines de la tierra, Señor, por medio de las redes sociales, por medio de las distintas plataformas donde estamos llevando la palabra, que llegue, Señor, a los corazones, a las vidas, y tú seas exaltado y glorificado y conocido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Mire, hay un tema que vamos a hablar en esta noche, que es cuando criamos hijos para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Ya es un tema bastante, hoy en día, bastante difícil de tratar por la condición en que se encuentran las familias hoy en día, ¿no es cierto? Donde hay mucha psicología y muchas cosas gubernamentales que llevan a la familia a seguir ciertos patrones generales o que el mundo, de hecho hay leyes, hay congresos en la ONU buscando maneras de cómo los padres debieran criar a los hijos. Pero la Biblia expresa claramente que los hijos deben ser criados en el temor de Dios y los hijos deben ser criados de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo manda, ya, porque son sus hijos. Amén. Así que vamos a ver un poquito esto. También animarles porque la próxima semana tenemos el tema de los adolescentes, ya, pero hoy vamos a tratar temas acerca del niño que nace hasta quizás 8 o 10 años, por ahí más o menos.
Amén. Así que para allá vamos. Quiero leer un pasaje de las Escrituras que está en el Salmo 127, 27, 3, 4 y 5. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. ¿Ya? Este pasaje de las Escrituras nos está hablando de la gracia del Señor que Él tuvo, el que Él tiene, para darnos el privilegio de tener hijos, ¿ya? Porque es un privilegio tener hijos, pero también es una responsabilidad, ¿ya? Dios dotó al matrimonio con dignidad y estabilidad para que se convirtiesen en un instrumento idóneo para llevar a cabo el propósito eterno de Dios, que lo encontramos allí en Romanos 8:29, donde Dios dice a través de su palabra que Él quiere tener una gran familia de muchos hijos iguales o semejantes a su Hijo amado Jesús, ¿no es cierto? Usted lo puede buscar y lo va a encontrar ahí. Entonces, hablando un poco de los padres, primero, porque después vienen los hijos, los padres somos responsables. De hecho, la Biblia dice que somos sacerdotes, nos convertimos en sacerdotes del hogar, porque direccionamos el hogar, la familia hacia Dios, ¿ya? La relación entre los padres y los hijos debe ser vital. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito de Dios, para que el deseo de Dios, cuando envió a nuestros hijos, de hecho cuando nos envió a nosotros, pero cuando estamos hablando de los hijos que hoy tú tienes y que yo tengo. Entonces, es de vital importancia nuestra relación para así llegar a cumplir o hacer el propósito de Dios, el propósito divino, ¿ah? Decir también que Dios podría haber hecho a muchos seres humanos porque Él tiene el poder para ello. Dios tiene el poder o tenía el poder para hacer muchos seres humanos, pero no, hizo uno y lo hizo del barro. Y de ese hombre que hizo del barro, le sacó un día una costilla, dice la Biblia, y ahí hizo a la mujer. Y les dio a ellos la capacidad de engendrar. ¿Para qué? Por 3 razones. Una es para que la generación o la raza humana se extendiera, ya se multiplicara, porque les dijo: sojuzgad la tierra y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, Dios tuvo el deseo de que la generación, la raza humana, se multiplicara a través solamente de un hombre y de una mujer. O sea, 2 personas que son distintas, pero Él hizo que estuviesen juntos y les dio la capacidad de tener hijos. Ya, esa es una. La otra es para mostrarnos su favor. ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste tú cuando nacieron tus hijos? ¿Ya? ¿O cómo estás tú esperando a tu hijo? Pienso que tienes una tremenda expectativa si aún no han nacido tus hijos, pero los hijos que ya nacieron, yo creo que son muy pocos los que pueden decir que estuvieron muy tristes cuando nacieron. Yo creo que nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Dios, herencia de nuestro Dios. Ellos son un regalo de Dios para nosotros. Ellos son una recompensa de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dio dignidad, dice. Ya nos dio dignidad y capacidad para ser padre. Entonces, cuando Él nos da hijo, lo hacen en recompensa por haber aceptado sus designios, ¿no es cierto? Ellos, los hijos, nos hacen sentir seguros. Con ellos nos sentimos como los soldados, como dice ahí lo que acabamos de leer. Nos sentimos como soldados preparados, listos, armados, bien vestidos con nuestra armadura
De tal forma que al final somos quienes cuidamos, quienes hacemos una cerca alrededor de nuestros hijos como soldados y los criamos en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por ello es que nosotros no nos vamos a avergonzar delante de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es quien venció a nuestro enemigo. Entonces, aquí estamos hablando de familias cristianas, porque sí, puede ser alguna familia no cristiana estará escuchando o viendo esta enseñanza, pero aquí yo estoy dirigiéndome a familias cristianas que conocen a Jesús. Y Jesús, al vencer la muerte, el miedo, el dolor, la tristeza y todo en la cruz del Calvario, por Él es que nosotros no nos avergonzamos delante de nuestro enemigo en común, ¿no es cierto? Así que Cristo en nosotros, la esperanza de vida, Cristo en nosotros, dándonos sabiduría, gracia y entendimiento para poder criar a nuestros hijos, porque ellos son de Dios, son sus hijos, no tus hijos, sino que son sus hijos. Dios nos mostró su favor y su amor al darnos estabilidad, al darnos dignidad para criar sus hijos. Su corazón de padre también quiso que tú y yo pudiésemos tener el privilegio de ser padres. Él es padre, entonces Él dijo también le daré a ellos ese privilegio tan maravilloso de criar hijos, ¿ya? Dios cuando nos dio los hijos no lo hizo para que tú sufrieras, para que yo sufriera, para que viviésemos frustrados. No, lo hizo para hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hijos, la vida a veces se te torna de cuadritos, ¿ya? Pero la mayoría del tiempo es porque no está la sabiduría, no está la madurez para criar hijos. Pero en Cristo nosotros tenemos que buscar esa madurez y tenemos que buscar esa sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere formar o hacernos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos dio hijos, ¿ya? Porque no es una tarea fácil criar hijos. Su favor es que tengamos alegría, que tengamos satisfacción, que tengamos bienestar mientras criamos a sus hijos. Ahora, la tercera razón por la cual Él le dio al hombre la capacidad de engendrar hijos fue porque Él quiere o siempre ha querido que nosotros criemos los hijos según su deseo. No según mi deseo, según su forma, según su palabra, no según la mía. Porque si yo te pregunto, ¿se pueden criar hijos sin Dios? Sí se puede. Pero el resultado será completamente distinto allá cuando sean adultos, ¿ya? Podríamos decir que nosotros criamos a los hijos, disfrutamos de los hijos, nos alegramos con ellos, tenemos bienestar. Es una satisfacción maravillosa estar con los hijos. Pero hay un pero. Ese pero es que nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos, ¿ya? Y con respecto a este punto de formar hijos para la gloria de Dios, de criarlos para la gloria de Dios, tenemos que empezar entendiendo el trasfondo del ser humano. Y el trasfondo del ser humano está en que el ser humano, cualquier niño que nace vendido al pecado. Nace con una inclinación al mal. De hecho, en el Salmo 51:5, David dice aquí que en maldad he sido formado, reconoce ante Dios y le dice, y en pecado me concibió mi madre. Podemos leer también Proverbios 22:15 que dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella, o lo alejará de la insensatez y de tantas otras cosas con las que nace el ser humano.
ya el niño. Entonces, por eso que formar un niño, formar su carácter en Cristo, llevarlo para que sea para la gloria de Dios su vida cuando sea un adulto, es un trabajo titánico, le llamo yo, ya, porque si usted, yo le decía que los hijos por naturaleza se inclinan al mal. Si usted se da cuenta, usted a ninguno de sus hijos que ya tiene, o los que vengan y que nazcan, si se acuerda de esta palabra más adelante, usted se va a dar cuenta o ya se dio cuenta que usted nunca le enseñó lo malo al niño. Usted nunca le ha enseñado a su hijo a pegar, nunca le ha enseñado a su hijo a comportarse de una forma violenta y muchas otras cosas que usted sabe que no sirven. Usted nunca se las enseñó, las aprendió solo. ¿Y de dónde las aprendió? Porque las traen en ellos, las traemos, cuando nacemos traemos nuestra inclinación al mal. Por eso que es necesario, por eso que la tarea de criar hijos para la gloria de Dios es una gran tarea, pero no es difícil, o sea, no es imposible, no es imposible. Es posible criar hijos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a depender de Dios para ello, ¿ya? Es deber y responsabilidad de los padres enseñarlos, formarlos y disciplinarlos. Es deber tuyo y mío formar a nuestros hijos para la gloria de Dios, pero también disciplinarlos. De tal manera que conozcan y practiquen el bien. Ya, conozcan el bien y practiquen el bien. Cosa que el mal no va a ser necesario, porque siempre su corazón estará inclinado a desobedecer. Más a obedecer hay que enseñárselo, hay que guiarlo, hay que influir en él de una manera constante. ¿Ya? Ahora, debemos tomar una actitud y seriedad y fe ante este privilegio, ¿ya? De criar los hijos de Dios, porque ellos son hijos de Dios, Él te los prestó a ti, Él me los prestó a mí, me dio la responsabilidad y te la dio a ti de criarlos para su gloria. ¿Para qué? A fin de que los criemos para Él y puedan ser luego adoptados en la familia de Dios, en esa gran familia que el Señor quiere tener, de muchos hijos, ¿no es cierto? Reiteramos, semejantes a su Hijo amado Jesús. Ahora una pregunta, ¿cuántos años tenemos para criar esos hijos, formarlos y que puedan realizarse o puedan ser hombres de bien, mujeres de bien en la vida de adulto? 18, 20 años, ¿ya? Más o menos. No debemos desaprovechar ninguno de esos años, amados. Todo el tiempo, esos 18 años son importantísimos para que podamos ver la satisfacción de ver a nuestros hijos viviendo en el temor de Dios, viviendo para la gloria de Dios, viviendo para servir a Dios, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar con fe, sabiendo que los resultados se verán sí o sí. Se verán los resultados, amados. Tenemos que trabajar con fe, porque somos la familia de Dios y por fe nos movemos y por fe somos en Cristo Jesús. ¿Ya? Formar en el niño el carácter de Cristo requiere ¿de qué? De fe, requiere de confiar en la obra del Espíritu Santo que te da a ti como padre y a mí la sabiduría y la gracia para amar al niño, así también para corregirlo, para formarlo y para disciplinarlo. La gracia y la sabiduría de Dios es la que va a hacer que podamos llevar adelante esta tarea, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros entendemos el propósito de Dios bien, como Dios quiere que lo entendamos, si acatamos su voluntad, si ejercemos fe sobre nuestros hijos, si cumplimos con integridad lo que Dios nos ha mandado hacer, veremos la gracia de Dios sobre ellos. Y no tan solamente cuando sean grandes, sino que la empezaremos a ver en la medida que vamos criando, que ellos van creciendo, ¿ya?
vamos a tener satisfacción. Vamos a estar trabajando, sí. Vamos a tener dificultades, sí. Pero vamos a tener satisfacción de que nuestros hijos van encaminados para tener y ser incluidos en la familia de Dios cuando sean más grandes, por su propia decisión, ¿ya? Entonces, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios de alguna manera, en su gracia, nos da todas las herramientas para esto, ¿ya? Pensando en lo que en esta primera parte que hablamos de que para qué Dios le dio al hombre y a la mujer, al matrimonio, la capacidad de engendrar hijos, primero era ¿para qué? Para la multiplicación de la raza humana, ¿cierto? Lo segundo era para mostrarnos su favor, ya la alegría, el privilegio ese de tener los hijos de Dios, que podemos mirarlo y decir, esta es la herencia de Jehová, esta es la herencia del Señor, estos son sus hijos, me dio el privilegio de criarlos. Y el tercero es que era para criarlos según su deseo, lo que acabamos de terminar de hablar, según el deseo de Dios, no según mi deseo, sino el deseo de Él. Amén. También debemos determinar objetivos en la formación de los niños, ya, de los hijos, ya. Proverbios 22:5 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él, lo alejará de la necedad, de las cosas malas, de aquellas que el niño de alguna manera va a intentar hacer desde el día que nace, ¿ya? Los padres tendrán dificultades al encarar esta tarea de criar los hijos de Dios. No es un trabajo fácil, como hablábamos recién, se requiere dedicación durante muchos años, como lo hablábamos también recién que son ¿cuántos? 18, 20 años. En los más precoces, 18 años, que se van de la casa, terminas tu labor como padre. Yo fui precoz, a los 18 me fui y nunca más volví a mi casa, me refiero a vivir, nunca más volví a vivir de los 18 años, por la gracia de Dios, ya, no tanto que yo lo decidí, sino que Dios me sacó. Hay una gran historia ahí. Lo otro, Dios quiere que los hijos salgan bien al final del día o al final del trabajo que tú empiezas desde que nacen, ¿ya? Por eso Él le da a los padres la confianza, la gracia, la sabiduría para llevar a cabo esta gran tarea. Cuando hablamos de objetivos, pensando en lo que acabamos de leer, Proverbios 22:15, que habla que la necedad del muchacho está ligada a su corazón, debemos ponernos metas. Hay variadas cosas, hay muchas cosas, pero hay tres importantísimas que yo se las voy a nombrar y en alguna manera le voy a hablar. Una es en ellos llevarles a tener una relación íntima con Dios, formar su carácter y una formación social. Son tres cosas muy importantes. Dios, su carácter y cómo un día su formación social, porque un día tienen que enfrentar la sociedad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la relación con Dios, debemos guiarlos, dice, a tener una íntima relación con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de estar con ellos desde el principio, por medio de hablarles, de orar con ellos, de leerle la Biblia cuando no saben leer y hacerlos leer cuando ya saben leer, ¿ya? Que alaben al Señor juntos con sus padres, que tengan una vida dinámica en su casa respecto de quién es Dios o qué quiere Dios, que ellos entiendan el propósito de Dios desde pequeños, que honren al Señor en su casa, en pequeñas cosas. Parte de mi experiencia es que a mis niños yo les hablé desde el vientre. Ya cuando eran niños, antes que supieran leer, yo les leía la palabra, les hablaba, les explicaba la palabra, a pesar que el entendimiento de ellos no
Yo sabía que su entendimiento no estaba desarrollado, no me entendían con el entendimiento, pero el espíritu de ellos sí se fortalecía. El espíritu de ellos sí escuchaba, porque el hombre nace con su espíritu y su espíritu es permanente, es adulto. Ya, o sea, entiende. Cuando usted le habla al niño, aunque él no tenga el entendimiento abierto, él sí va a captar, sí va a tener usted una consecuencia más adelante, una buena consecuencia, ¿ya? Y así tantas otras cosas que se puede hacer, y ese niño va a ir fortaleciendo su relación con el Señor, va a ir creciendo. Ya, otra cosa que tenemos que hacer es que llevar al niño de tal forma que ellos tengan conciencia que son parte de la familia de Dios, que no son parte de cualquier familia, sino de la familia de Dios. Y allí viene donde tú y yo como padre les explicamos qué hizo Dios a través de su Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario. Ya hay padres que no le hablan de la cruz del Calvario a sus hijos porque la encuentran violenta, porque la encuentran que ellos no lo entenderán, pero no, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando usted le habla el contexto de la Biblia, ya sea las historias del Antiguo, como la vida del Nuevo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, ellos quizás no lo van a entender, como les decía al principio, por el entendimiento que está recién abriéndose, pero sí, eso va a quedar como una siembra, y un día usted cosechará maravillosas cosas en esos hijos. Así que debemos llevar a nuestros hijos a tener una relación con Dios íntima, fuerte, una relación poderosa en ellos, que amen a Dios, que teman a Dios todos los días de su vida. Lo segundo era la formación del carácter, ¿cierto? Debemos guiarlos a ellos a que tengan dominio propio, por ejemplo, autoestima, que adquieran autodisciplina correcta, que ellos puedan controlar sus sentimientos, por ejemplo, sus gustos, que aprendan a sujetarse los intereses del niño a los de los mayores, a los de los padres. Porque muchas veces los intereses del niño son los que están por encima de los intereses de los padres, y eso no debe ser, ¿ya? Cuando hablamos de autodisciplina, ¿cómo aplicamos eso? Yo le voy a dar un solo ejemplo. Si su hijo tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5, 8 años, 10 años, especialmente si tiene 2 años y es más o menos de esa edad, no es sano que ese niño a la 1 de la mañana esté con el celular, esté con el computador o esté jugando. Ese niño debe ser detenido por sus padres a que él no siga en esa actitud. ¿Por qué? Porque tiene que dormir, porque tiene que descansar. Al día siguiente, en un horario correcto, lo tiene que levantar. No que se levante a las 2 de la tarde, pero tampoco usted no debe abusar de él y levantarlo a las 6, a las 7 de la mañana cuando no es necesario. Por eso necesitamos la sabiduría y la gracia de Dios, porque así como podemos dejar a un niño de 2 o 3 años que haga lo que quiera hasta la madrugada, también lo podemos destruir. También podemos, en vez de hacer algo bueno con él, lo vamos a destruir. Entonces, que el Señor nos ayude. Entonces, cuando ese niño ve que sus padres se preocupan, ese niño también va a tener autodisciplina. En un momento él va a actuar bien, en un momento decir, no puedo estar en este horario, voy a cambiar y me voy a acostar, me voy a dormir. ¿Ya? Y el niño solito va a ir, no solito, sino que en la guianza que usted le dio, él va a ir aplicando en algún momento mientras va creciendo la autodisciplina. La autoestima correcta. ¿Por qué dice Pablo? Que ninguna tenga más alto concepto del que debe tener, ¿ya? Sino que la vida de nosotros debe ser con cordura, debemos tener cordura, ¿ya? Cuando hablamos de una autoestima incorrecta es cuando encontramos o nuestro hijo o nuestros hijos pueden ser personas que tienen una estima por el suelo o bien pueden tener una estima por sobre los demás. Eso está mal.
tiene que haber un equilibrio. Cría hijos, debemos criar hijos para la gloria del Señor con la estima correcta, que su identidad sea Cristo, ¿ya? Y es verdad que encontraremos niños que son más inteligentes, que tienen más capacidades para el arte, para tocar guitarra, para lo que el Señor le dio a cada uno capacidades distintas, pero eso no significa que uno está por sobre el otro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llevamos y guiamos a nuestros hijos a tener una autoestima correcta, esos niños nunca van a estar por el suelo, ni tampoco por encima de los demás, sino serán personas con el carácter de Cristo, amando al Señor, temiendo al Señor. Entonces, así podrán, con el tiempo, cuando ellos sean más grandecitos, ellos mismos se van a exigir buenos hábitos morales, buen comportamiento, buenos modales delante de los demás. Para allá va esta enseñanza, ¿no es cierto? La tercera es la formación social. La formación social. Aquí estamos hablando de que un poco más arriba debemos guiarles a alcanzar una conciencia de su propia identidad. Es decir, el niño que nació varón, debemos guiarlo de tal forma que ese niño sea varón hasta el último día de su vida. Y la niña que nació mujer, debemos guiarle a que sea mujer hasta el último día de su vida. Hoy en día hay muchas tendencias, hay muchas formas en que los niños, los jóvenes son inducidos por medio de las redes sociales, por medio de las tendencias, y finalmente los niños terminan rechazando su identidad. El varón no quiere ser más varón y la mujer no quiere ser más mujer. Es peligroso, amado. Por eso tenemos que trabajar en ellos, tenemos que madurar, tenemos que ponernos las vestiduras de Dios para ser los soldados, para ser los padres, para ser los cuidadores, para ser los que criamos los hijos de Dios. Ya hay un sinnúmero de formas en que Dios actúa en nosotros para poder ser las personas que Él quiere que seamos, los padres que Él quiere que seamos, amados. Entonces, debemos ayudarle a que aprendan a desenvolverse socialmente en forma correcta y agradable y si que adquieren compromisos con los demás, que los lleven a cabo, o sea, que terminen. Ya, ¿cuánta gente, cuántos niños, cuántos jóvenes hacen compromisos y no los llevan a cabo? Debemos guiarles a que no sean así. Cuando se envuelvan en la sociedad, me imagino yo a un joven, a una señorita, y alguien pregunta y los ve y dice, qué agradable esta joven, este joven, qué agradable, qué respetuoso. Y me imagino, ¿y quién los crió? Y la respuesta es, no, lo criaron allá, los cristianos, los de allá, esos que de la casa amarilla, los que viven allá, ellos son cristianos, son hijos de ellos. Que esa historia que acabo de inventar se produzca en tus hijos un día, que se reproduzca en la vida de tus hijos y de tus hijas. ¿Por qué? Porque desde la niñez los llevaste y los llevamos a ser los hijos de Dios, en el temor del Señor, que se desenvuelvan en una sociedad que es violenta, pero su identidad en Cristo, su identidad como varón, como mujer, va a estar firme, porque sus padres le dieron lo necesario, le dieron las herramientas necesarias, y con las herramientas que ellos tenían, las transmitieron a sus hijos. Por el poder de Dios, por la gracia de Dios, con la sabiduría del Espíritu Santo en ellos. Amén. Eso. Finalmente, amados, cuando criamos hijos para la gloria de Dios, debemos. Primero, ser padres responsables ante Dios, porque los hijos que estamos criando no son los nuestros, son de Él, ¿ya? Debemos entender el propósito de Dios bien clarito. Si tú eres mamá, si tú eres papá de niños pequeños recién nacidos, o que tienen 5, 8, 10 años, tú
debes entender cuál es el propósito de Dios para ti como padre, como madre, y tienes que también transmitirlo a tus hijos. Es nuestro deber como padres transmitir el propósito de Dios a la vida de nuestros hijos, ¿ya? Debemos aprender a amarlos, a instruirlos y a disciplinarlos. Amarlos, a instruirlos y disciplinarlos, ¿ya? Si tú solamente disciplinas, no te sirve la disciplina. Si tú solamente amas e instruyes y no disciplinas, no te sirve. Anulas el amar y anulas el instruir. Tiene que ser amar a los hijos, instruir a los hijos y disciplinar a los hijos. Amar es una aceptación total del niño, cómo nació, su personalidad, su físico, si nació rubiecito, si nació crespo, si nació con su pelo de otra forma, y distintas habilidades que traiga. Debe ser aceptado completamente porque ellos a muy temprana edad se dan cuenta de que son aceptados o son rechazados. Nosotros debemos primero entender que Dios nos puso y nos dio el privilegio de ser padre. Y cuando entendemos eso, nunca vamos a rechazar un hijo. Tú nunca rechazarás un hijo. De hecho, tengo la sensación que le estoy hablando a personas que nunca rechazaron a sus hijos. Y eso me alegra mi corazón. Y si hay alguien de ustedes que un día sintió que era un rechazo, o sea, sintió un rechazo cuando nació su hijo, debe arrepentirse y debe pedir perdón y encomendar su vida al Señor y amar, ¿no es cierto? Amar también es sacrificarse por ello. Cuando yo no tenía hijos, yo dormía plácidamente mis noches, hacía deporte, trabajaba, iba y venía, pero cuando ellos nacieron cambió eso. Yo tuve que dejar mi deporte, hubieron noches que no dormí a causa de que se enfermaban, a causa que me necesitaban, ¿ya? Y uno empieza a morir criar hijos para Dios es una manera de también morir al ego, al yo, a todo hacerlo para mí. Entonces, debemos sacrificarnos. Y cuando hablo de sacrificarse por los hijos, esto que acabo de decir es una sola cosa, porque hay muchas cosas, hay muchas maneras en que nosotros nos sacrificamos por los hijos. Ustedes yo creo que tienen muchas historias, pueden contarlas, ¿ya? Amar es depender de Dios y ejercer con fe. Yo le decía al principio recién que formar una familia y criar hijos sin Dios se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero los resultados no serán así. Por eso necesitamos depender de Dios. Depender de Dios significa que yo ejerzo fe sobre los hijos. No tan solamente yo tengo fe como hijo de Dios en Él, sino que también ejerzo fe, le ayudo a ellos, los llevo a que ellos también sean hombres y mujeres de fe, aunque son niños, pero un día serán grandes, ¿ya? Otra manera en que demostramos el amor a los hijos, que esto es un ápice de lo que es, usted sabe que es mucho mayor. Hay estimulaciones, hay reacciones que yo tengo hacia ellos demostrándoles mi amor, como por ejemplo, abrazarlos, jugar con ellos, cantar con ellos, hablarles, reconocer sus logros, alimentarlos bien, cuidar su sueño, como hablábamos recién, que no duerman poco, que no duerman mucho, darles el alimento que corresponde. Hoy en día es muy fácil al niño darle comida chatarra, y eso le va a hacer un daño a la larga al niño. Entonces, debemos aprender, en la gracia y la sabiduría de Dios nosotros lo podemos hacer. Tenemos que tomar decisiones de cómo criar a nuestros hijos, pero basados en la palabra del Señor, ¿ya? Mirar el futuro espiritual y personal con los hijos. En esto yo me quiero detener un poco porque no que me haya resultado a mí significa que todo tenga que ser igual, pero yo siento que es, o creo que es una forma que por gracia de Dios a mí me resultó, ¿ya? Cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre soñaba con ellos y siempre les hablaba. También había otra característica, mientras soñaba con ellos también les hablaba,
Y yo le decía a ellos, ustedes van a ser pastores, ustedes son los pastores de la iglesia del futuro, ustedes son los profetas, ustedes son los evangelistas, ustedes son los maestros de la palabra. Y aún lo sigo haciendo, aún, ¿ya? Y era una manera de mirar el futuro con ellos, una manera de soñar con ellos, como yo lo llamo. Ese es el área espiritual. Y en el área personal, también, en el área personal, yo siempre he soñado con mis hijos, ¿ya? Y mi hijo mayor ya terminó su carrera profesional. Él, por gracia de Dios, es ingeniero informático. En 4 años más, mi hija, también ella se va a titular de enfermera universitaria. Y en 9 años más, mi hijo Heber, él se va a titular de médico. Entonces, yo siempre estoy soñando con ellos. Es una manera en que usted puede hacerlo. No deje de soñar con sus hijos, porque ellos hay algo que van haciendo, están mirando, están soñando, quieren ser algo o alguien. Pero cuando nosotros lo hacemos en la gracia de Dios, en el temor de Dios, de acuerdo a como dice la palabra, vas a ver frutos maravillosos en la vida de tus hijos. Sigamos. Amar, instruir y disciplinar, ¿ya? Cuando nosotros instruimos, enseñamos, adoctrinamos, formamos, capacitamos y comunicamos, ¿ya? Los niños absorben e imitan las cosas, pero es necesario formarlo, es necesario instruirlos, ¿ya? La instrucción debe apuntar ¿a qué? Debe apuntar a la honestidad del niño, debe apuntar a su generosidad, a que sea una persona que perdona en todas las circunstancias, que tenga respeto por los demás, que tenga buen criterio, que tenga modestia, que tenga diligencia. Para allá debe apuntar la instrucción del niño, ¿ya? Al instruir al niño debemos afirmar sus valores morales, éticos y espirituales. Debemos instruir en ellos la sensibilidad, la docilidad y la buena disposición ante Dios, como hablábamos recién, ¿ya? Que a la edad de 6 años quizás ya los hijos, para ellos Dios sea natural para ellos en su vida cotidiana. Lo tercero era disciplinar. ¿Por qué? Una explicación. Yo solamente voy a leer los pasajes bíblicos que hablan de la disciplina y luego explicaré cuándo debe aplicarse, que son cuatro puntos, ¿ya? Decir cómo está en la Biblia. Usted lo tiene que descubrir, porque hoy en día hay mucha oposición respecto de cómo disciplinar a los hijos, la forma en que lo hacemos, ¿ya? De hecho, estuve leyendo unos documentos y hay países donde a los padres le están quitando los hijos si los padres los corrigen, ya con algún tipo de golpes que no sabemos cuáles son, pero hay una disciplina que Dios quiere que se lleve a cabo porque Él sabe que es mejor, ¿ya? Le voy a leer los siguientes pasajes bíblicos, escúchenlos con atención. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, desde temprano. ¿Y cuándo es temprano? Desde que nacen. Usted no debe pensar que está muy chico para disciplinarlo. No, desde que nacen. Eso lo tiene que descubrir usted, amado. Proverbios 13:24. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, castígalo, tradúzcalo como disciplínalo, y después dice, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Por eso es que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? No se trata de castigar, de dar una golpiza. Se trata de disciplinar. Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. El castigo purifica el corazón. ¿Cómo es eso? Pero es la palabra del Señor. La necedad está ligada al corazón del muchacho, como lo leímos recién, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 22:15. No rehúses corregir al muchacho, al hijo,
porque si lo castigas con vara, morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás del Seol, dice esta traducción, pero lo librarás de la muerte. Eso quiere decir. ¿Ya? Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mira qué maravilloso y qué extraño, pero es la palabra de Dios. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sea así en tu caso. Como madre, como padre, no te avergüence tu hijo. Aprende a cómo y cuándo disciplinarlo. ¿Ya? No puedes amar e instruir sin disciplinar, porque la enseñanza estará a medias, si es que no malas. ¿Ya? Y estoy terminando. ¿Cuándo debe aplicarse la disciplina? Son 4. Una, con firmeza. Con firmeza quiere decir, si tú lo vas a disciplinar y tú dices, en 5 días no tomarás tu celular, ni tomarás tu computadora, ni estarás en juego, sino que mientras tanto descansarás, ayudarás en los quehaceres del hogar, harás tu cama, cosas como esas, en 5 días, que sean 5 días. Eso es el tiempo, porque no debiera pasar 2 días y tú ya te arrepientes del castigo, sino que lo lleves a cabo. 2, según criterios establecidos. Los criterios establecidos son la palabra de Dios, la que acabamos de leer. Ya, no las emociones, porque tú por emoción puedes darle una paliza a tu hijo en vez de darle un varillazo. Digo varillazo, pero tú llévalo al contexto actual. ¿Ya? Las emociones, cuando tú estás enojado y castigas a un niño, puedes maltratarlo. Y puede hasta que te vayas preso. Entonces, si eres un hijo de Dios, no debes actuar así, ¿ya? 3, en proporción a la ofensa. Es decir, si el niño es rebelde y insiste en su rebeldía, insiste en su falta de respeto hacia los padres, hacia sus hermanos, hacia los demás, es que tú tomas la decisión de disciplinarlo. En la forma, tú la eliges de acuerdo a la palabra del Señor. Tú lo haces con sabiduría, por la gracia del Señor. Si eres una persona que vive en el Espíritu, tendrás la sabiduría para actuar en esa forma. Porque, por ejemplo, si a tu hijo se le cae un vaso por accidente, no lo vas a castigar. Al contrario, cuando a mis hijos se le han caído cosas de la mesa o de alguna parte, yo lo que he hecho es consolarlos, abrazarlos y a explicarles que ellos valen mucho más que ese vaso. Un vaso no vale nada comparado con el alma, con el espíritu, con la persona que tienes a tu lado, que puede ser pequeño como puede ser un preadolescente o un adolescente. ¿Ya? No vale la pena castigar a un niño con mucha ignorancia cuando sufre un accidente en la casa. Al contrario, consuélalo. Y el 4 es, debes aplicar la disciplina sin ira y sin amargura. ¿Por qué? Porque la ira y la amargura se transmiten. En Colosenses 3:21 dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Cuando habla de desanime está hablando para que no desfallezcan o no se desalienten. Y eso es permanente. Eso lo pueden llevar hasta la adultez ellos y ellos van a repetir el patrón. Y por último, ¿cuál es el proceso de la disciplina? 5 cosas. Explicación, castigo, oración, perdón y reconciliación. 5 cosas. La explicación, tú le explicas, por esto te voy a tener que aplicar un cierto castigo, porque no debió haber pasado, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Segundo, tú aplicas el castigo ya establecido, porque supone que a esa altura tú ya no estás enojado. A esa altura tú tienes gozo, tienes paz, pero sabes que tienes que cumplir con el mandato del Señor de criar sus hijos para su gloria, así que vas a aplicar el castigo ya establecido. Como decíamos recién, a guardarle toda su tecnología durante un mes, lo llevas a cabo, o bien si solamente lo vas a hacer un día, depende, ya tú lo tienes establecido. Segundo, oran ambos por eso, en un tiempo de oración juntos,
Y tercero, pedirse perdón. El niño a esa altura, como han orado y ha entendido, el niño va a pedir perdón a sus padres, así como el padre también va a pedir perdón a su hijo, porque muchas veces nuestros hijos llegan a desobedecer, a cometer un error, porque nosotros los descuidamos, nosotros los dejamos solos, nosotros no les pusimos atención, no oramos por ellos, no estábamos alerta, y nosotros muchas veces tenemos que pedir perdón por eso, porque no estamos alerta a las necesidades de nuestros hijos. Y el quinto, la reconciliación. En esa reconciliación es importantísima, porque pueden ya juntos salir a comer, quizás ya juntos salir al parque, ya juntos a hacer un juego en la casa o ver una película que pueda transmitir algún tipo de edificación. Y ese es el proceso de la disciplina. Espero haber llegado a su corazón con esto. Espero que el Señor les ayude. No es una tarea fácil criar hijos, ¿ya? Pero el Señor está contigo y está conmigo. Si somos sus hijos, tenemos la bendición, tenemos la gracia, tenemos la sabiduría de Dios para criar los hijos que pertenecen a Él. Son de Él, no son tuyos. Eso lo debes saber siempre. Finalmente, el propósito de Dios claro en tu vida te llevará y me llevará a transmitirlo claramente también al niño, y ese niño, cuando fuere viejo, no se apartará de los caminos de Dios, ni se apartará de la línea o de la guianza que tú le hiciste desde que nació hasta que se fue de tu casa. Amén. Les agradezco estar en este tiempo, ha sido un poco largo, este es un tema más largo todavía, mucho más largo, pero hemos querido reducir en algo esto para poder explicarlo. Que el Señor les ayude. Yo sé que estamos en cuarentena, que los niños están en la casa, que es difícil también, pero aprovechemos los tiempos, como decíamos recién, aproveche cada uno de los días que tiene en su casa para llevar la obra de Dios en la vida de sus hijos. Amén. No me olvidaba, la próxima semana tenemos adolescentes, así que prepárese a sus hijos adolescentes. Que el Señor le bendiga. Chao, bendiciones. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor,
confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.